Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones del Ejercicio. Mi nombre es Omar Guerrero y me acompaña Abril Gómez y bienvenidos al octavo episodio en el cual abordaremos la importancia del descanso y la recuperación en el entrenamiento. Abril, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues aquí andamos dándole de nuevo. Antes de iniciar, quiero mencionar que en papel, y si lo hubiéramos pensado mucho o más, hoy sería nuestro primer episodio. Oye, es cierto. Y estamos en el número 8. Eso personalmente me emociona porque pues hasta ahorita todo lo que ya hemos mejorado personalmente y abordado, pues estaríamos en el primer episodio y estamos en el número 8. E incluso no podemos saber si hemos mejorado mucho o poco, O sea, pero la sensación que sí, al menos sí, yo tengo es muy diferente. personalmente, pues por Claro. eso lo menciono tan. Es así que en los episodios anteriores, pues me sentía más nerviosa, más tensa. Ahorita ya me estoy relajando un poquito. Entonces a eso lo atribuyo en relación a la mejoría. Y ya, eso Así nada es. más. Y si tienes en cuenta, pues teníamos un cronograma de cuándo íbamos a empezar, cómo, pero al ver que ya estábamos listos y que todo lo que Fue por faltaba, Lurios, porque compramos el micrófono y ya lo queríamos estrenar. y que lo que faltaba por hacer o aprender a hacer era sobre el rodaje, y animarnos. dijimos de una vez, vámonos, y empezamos con el episodio 1, no lo vean a partir del 2 O del 3. o del 3, bueno, Y la importancia de un sí, hasta dónde llegan. efectivamente. Bueno, entonces, Bueno, ya sin más vamos a preámbulo. comenzar. Primero, mencioné lo que es el descanso y la recuperación. Uh-huh. Yo tengo como tal mis conceptos o la diferencia y vamos a charlar, a platicar sobre esto, a ver qué encontramos. Precisamente mencioné los dos términos, descanso y recuperación, y yo tengo una diferencia entre ellos. Recuperación es este proceso fisiológico, biológico, en el cual cualquier tejido, cualquier parte del organismo se regenera y vuelve a su estado previo, o un poquito mejor o un poquito peor, pero hay una regeneración. Y a diferencia del descanso, que es descanso, es el contexto o las condiciones que nosotros podemos poner propiciar para que sea mejor o peor esta recuperación, pero que suceda. Entonces, por decirlo de alguna forma, nosotros no tenemos cabida en el proceso de recuperación conscientemente, es el organismo. Mientras que nosotros sí controlamos esa variable del descanso, nosotros enfocamos ya sean nuestros horarios, nuestras situaciones, para propiciar, como dices tú, un contexto que sea más beneficioso para esta recuperación. Así es, y si podemos controlar o conocer esos factores que nos van a ayudar a que el proceso de recuperación sea más eficiente a través del descanso. Y el descanso en los distintos contextos o de las diferentes formas que lo podamos abordar. Vamos a ir desglosando un poquito para a lo mejor que quede más claro con ejemplos en relación a estos dos conceptos que son o que van estrechamente relacionados uno al otro y que pues que no es la misma o que no es. Efectivamente, entonces podemos como paralelizar el descanso con una inactividad, con un proceso. Relajación. Ajá. Y la recuperación pues es un proceso biológico que precisamente aquí lo tenemos separado de dos formas, el endógeno y el exógeno. Okay. Siendo el endógeno lo que sucede dentro del cuerpo. Lo que no controlamos. Ajá, lo podemos resumir en un concepto que se utiliza mucho, que es la homeostasis. ¿Cómo nos podrías facilitar el entendimiento de esta palabra o este concepto? Ok, la homeostasis hace referencia al proceso biológico en el cual el medio interno, entiéndase por medio interno, pues el organismo busca o mantiene un equilibrio con el medio externo, que es el entorno en el que nos desarrollamos. Por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo es la sudoración. Tú, al estar expuesto a calor, el organismo tiene un margen de temperatura ideal en el cual tiene que estar, sino pues para funcionar adecuadamente. Ajá. Así Entonces, es. llega el calor externo y la respuesta fisiológica para buscar la homeostasis es la sudoración, por dar un ejemplo. Para equilibrar esa temperatura. Y así como ese ejemplo, pues hay muchísimos. Entonces, prácticamente para cada función existe un proceso específico. Entonces, el proceso de recuperación busca obtener esa homeostasis. Cuando realizamos ejercicio físico o entrenamos, perdemos esa homeostasis.
¿Y qué pasa? Con la recuperación, pues busca nuestro organismo volver a equilibrarse, básicamente. Que precisamente en este caso el término de salir de la homeostasis no es para nada algo negativo. ¿No? Al contrario, es necesario, es el mecanismo que tenemos para buscar estas adaptaciones y esta mejoría. Así es. Bueno, así muy a grosso modo, ya hablamos del endógeno, vamos con lo exógeno, que básicamente es cualquier cosa que tú puedas aplicar que apoye a tu organismo a su recuperación. Así es. Ejemplos, masajes, crioterapia y entre muchas cosas que algunos tienen evidencia o no, algunos... Alimentación adecuada, la calidad de sueño, de descanso que mencionábamos en el episodio anterior, son esos estrategias o esos hábitos o prácticas que personalmente podemos realizar y controlar para ayudar a ese proceso de recuperación. Son como los factores externos y que podemos controlar. Hablando de hábitos saludables que tanto pues se hace hincapié en general. Ajá. Y precisamente pues eso, tenemos los factores endógenos y los exógenos. Okay. Y después vamos a separar un poquito con lo que queda o el proceso de descanso fuera de la sesión. Así es. Completamente aislado, ni siquiera tomando en cuenta un entrenamiento como tal, sino cuáles son estas cosas que hacemos para descansar fuera del entrenamiento. Ajá, ya no hablando específicamente de las personas que entrenan, sino en general. En general, o sea, ¿cuál es el tiempo de descanso para un estudiante que trabaja? Pues el momento, ese tiempo que tiene para relajarse, para ver una película, estar acostado, estar sentado sin hacer nada. Y el más importante, porque ese sí es necesario para sobrevivir, para vivir, el sueño. Así es. Que hay mejor calidad de sueño, peor, de mayor duración, menor duración, pero el sueño va de la mano con la vida. No puedes vivir sin ese descanso que es prácticamente obligatorio y tu cuerpo te obliga a tenerlo. Es obligatorio, completamente, es indispensable. Y por ejemplo mencionabas ese proceso del descanso en el sueño o relajación que se atribuye al descanso físico, pero también al mental. Claro. ¿Okay? Entonces a eso refiere un poquito a la relajación y a eso pues mencionamos nada más en relación a este punto del descanso fuera de una sesión de entrenamiento o no especificando durante el entrenamiento. Sí, que ni siquiera va relacionado a una persona que entrena, va con factores para que todos. son necesarios debido a que todos tenemos actividades y labores. Así es. Ahora bien, dentro de la sesión, esto sí es lo que ya nos compete, digámoslo así. Hablando del descanso en medio de la sesión, durante esos intervalos en los que estás haciendo una actividad y dejas de hacerla, ¿cuál es la importancia? O más bien mencionar que yo he notado que el descanso es el filo del entrenamiento que menos se toma en cuenta. Así es. Tan sencillo como mencionar que tú vas con cualquier persona y entiende lo que es la intensidad. Más o menos algunos entienden lo que es volumen, lo que es frecuencia, pero ya si nada más con tocar el término de densidad, por lo general ya cuatrapeas a las personas. Que la densidad es la relación de descanso y actividad en la sesión de entrenamiento. Así ¿Cuánto es. vas a descansar? ¿Por cuánto vas a estar haciendo algo? Y ahí es donde se pierde. ¿Por qué? Porque dejamos el descanso ya, yo siento que ya me recuperé. O tengo prisa, no descanso. Y tan importante es no saltarse el descanso, pero tampoco prolongarlo. Porque pasa, llegó mi comadre y me puse a platicar y ya se me olvidó en cuál serie iba, en qué ejercicio. Entonces, y que parece irrelevante, pero dentro de tu entrenamiento mantener el foco de atención en lo que estás haciendo, que sea un descanso visualizando lo que viene, a diferencia de un descanso, viene mi compadre, me pongo a platicar, checo el celular, pareciera no tener diferencia, pero es un mundo de diferencia, es lo que separa a alguien que le saca el 100% de provecho a un entrenamiento, a alguien que está mermándole por ese tipo de distracciones. Así es. ¿Y por qué? ¿Por qué el descanso es importante como las otras variables que mencionabas? Durante la estimulación, vamos a hablar un poquito de ejemplificar con el entrenamiento de fuerza en un gimnasio, por ejemplo. Durante el entrenamiento buscamos estimular nuestros músculos para ganar más fuerza
y aumentar su tamaño, que nuestros músculos sean más fuertes y más grandes por consecuencia, por relación. Para que eso suceda, bioquímicamente y fisiológicamente en nuestros músculos están sucediendo diversos procesos bioquímicos que pues no nos vamos a entrar en eso, y que para que eso suceda se requiere de X o Y combustible, es una manera también de decirlo. Entonces lo utilizamos y se nos acaba la reserva que tenemos, y necesitamos el descanso para que esa reserva se restablezca y volver a estimularlo, y así, un ciclo. Que por decir, el cuerpo tiene diferentes fuentes, sí, ya sí. sería más profundizar, Sí. pero la diferencia es que hay unas que necesitas obligatoriamente recuperarlas, el organismo te frena de hacerlo y luego te recuperas y puedes volver a hacerlo. Y hay otras que, digamos que de cierta forma, mientras lo estás haciendo, se va regenerando la capacidad de producir energía. Sí, para esto son distintos factores que intervienen, digo, nos vamos a adentrarnos demasiado en esos temas, que si se nos va el rollo, podemos estar ahí. Ajá, pero no, pues vamos primeramente con lo general, y poco a poco vamos con lo particular a lo largo de pues de los episodios más adelante. Y que sí dejarlo como tal, porque es obligatorio, porque si yo quiero mantener la misma capacidad de llevar a mi cuerpo cerca del límite, tengo que recuperar para regenerar ese combustible y poder volver a utilizarlo al volver a aplicar ese ejercicio. Así es, y nos dirán, yo no descanso, me salto el descanso, si me dicen 1 minuto y medio, 2 minutos, descanso 30 segundos porque ya me siento al 100, por decir un ejemplo, y puedo hacerlo. ¿Qué pasa aquí? Aquí pueden pasar dos cosas. Que sí lo puedas hacer, pero o con un menor peso, una menor intensidad, o en una menor cantidad de tiempo, una menor cantidad de repeticiones, o la otra es que en realidad nunca te estás acercando a ese límite, a esa fatiga, o nunca estás llegando cerca a ese estímulo que te obliga a tener que recuperar para volver a exponerte a ello, y eso es muy común. Se está mermando el rendimiento físico porque nunca estás llegando realmente empujándote cerca del límite. Entonces sí, no te ocupas descansar, pero porque nunca estás llegando a donde tú crees que estás llegando. Y si tenemos el descanso adecuado dentro de una sesión, que es esto que estamos abordando, pues vamos a tener resultados más eficientes y más rápido, que es lo que buscamos. Claro. Pues todos. Y por otro lado, vamos a mencionar un poquito la planificación, lo que es la planificación del entrenamiento como concepto, no cómo se hace, para después poder abordar cómo es el descanso durante la planificación. Así es. ¿Cómo definirías o qué es para ti una planificación? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para todos, no? Claro. Es ¿cómo decirlo sin utilizar la misma palabra? La estructura en el cual se va a distribuir el entrenamiento en un tiempo determinado. ¿Ok? Sí. Ahora, dicho con palabras, o sea, está claro de esa manera. Es lo que literalmente planificación viene de planear qué es lo que vas a hacer, y no nos metemos muy a profundidad, se puede dividir en esto, lo otro, así. Y sí, tú pues lo es que una buscas distribución, porque se planea, pero también se distribuye, tiene una razón de ser. Y tú lo que buscas es lo que vas a hacer, irlo soltando poco a poco, aquí más, aquí menos, eso ya depende del entrenador. Así es, que se distribuye pues en sus diferentes elementos, desde un macrociclo, mesociclo, microciclo, hasta llegar a la sesión. Entonces va de lo más general a lo particular hasta llegar a una sesión, que si bien una sesión de entrenamiento preinscrita no es porque al entrenador se le ocurrió en ese momento, o no debería de serlo así. Que es lo más común. Ajá, que es lo que es común, y que pues buscamos eso, ser referencia en las ciencias del ejercicio físico, y una manera pues es esa planificación, que igual si nos adentramos a ese tema pues es complejo y muy específico, no es esa la intención en este momento, es solamente para ahora sí irnos a el descanso dentro de esa planificación. Exactamente. ¿Y cómo es este tipo de descanso o por qué? Porque yo separo un cuerpo por grupos y segmentos corporales. ¿Por qué? Porque no puedo entrenar todo el cuerpo todos los días. Así es. Tengo que llevar un descanso, que los autores generalmente se mueven entre 24 hasta 72 horas. Y ahí va un ejemplo, de 24 a 72 horas.
Pero ¿qué pasa si yo estoy todos los días dándole abdomen? ¿Cómo es el proceso de recuperación y supercompensación? Me canso, me recupero, me vuelvo a cansar y cada vez me voy recuperando un poquito mejor. Así es. Pero es un proceso que toma tiempo. Si yo me canso y no me recupero y me vuelvo a cansar, en lugar de ir así, ondulatorio, voy directamente para abajo. No importa qué tanto me exponga yo a recuperación, no importa qué tantos masajes, qué tanto duerma, qué tan bien me alimente. Si yo no le doy el tiempo necesario a mi organismo, a mi sistema muscular para recuperarse, no se va a recuperar. Y es de ahí de donde viene un concepto que es erróneo, sinceramente, el de quemas el músculo, que sí, se tiene la creencia. Pues es coloquialmente, por ejemplo, decirlo. Pero yo lo he entendido por parte de entrenadores que mencionan. Pensaría que las personas... De algún entrenador lo escuché, no hagas todos los días pantorrilla porque quemas el músculo. Y yo, ¿pero qué es eso de quemar el músculo? Y esta persona me dijo, es que literalmente quemas el músculo, o sea, porque la sensación de ardor a raíz de la fatiga y de la acumulación de ácido láctico. Pero él mencionaba, lo quemas y ya nunca te va a crecer. O sea, pierde la funcionalidad. A eso voy. Como cuando Bob Esponja quemó la cajita de la risa. Ándale, cuando llegaste a un punto en el que le diste tanta carrilla que ahí muere. Y pues no es así. Que no es así para nada. Tampoco vamos a catastrofizar, hacerlo catástrofe tan exageradamente. Y ya cerrar con eso, porque es importante. Pero, y nada más aquí. Sí, se va a ver mermado esa evolución o ese rendimiento, pero también están las lesiones y afecciones. Claro. Mencionamos en episodios anteriores de las afecciones o patologías que pueden surgir a raíz de una intensidad o un entrenamiento excesivo para personas que pues no están preparadas para realizarlo, porque debemos de llevarlo con esa planificación de manera segura para las personas, de alcanzar o de aumentar ese rendimiento físico, pero sin perjudicar su salud. Claro. Es lo principal, más allá de los resultados, que sí o sí vamos a tener resultados graduales con una buena planificación y acercándonos a personas preparadas, así es. Y que precisamente esa es la cuestión, el músculo o cualquier sistema toma su tiempo en recuperarse y es por eso que separamos y trabajamos de manera diferente. Así es. Que también no se trata de trabajar menos y más a la larga, hay que buscar ese balance, por eso hablamos del término de frecuencia, o sea, ¿cuántas veces haces esto a la semana? No se trata de una vez hago pierna, una vez pecho, una vez espalda y ya. Cuando hay herramientas para poder trabajar 2 veces, por ejemplo, un grupo muscular y sacarle aún más beneficio, aún más partido. Y que son muchas variables, les decía, que intervienen en esto. Es complejo poderlo explicar en una hora o de manera rápida con palabras que lo podamos entender todos. Pero pues es un inicio abordarlo de esta manera e irlo, si les surgen dudas o les genera inquietud o interés, pues los invitamos a indagar más, a cuestionar, como lo hemos estado mencionando desde siempre. Y algo que yo quiero mencionar a raíz de esto, que he visto mucho cómo pasa y que en algún momento yo también fui esa persona, el exponerse a información, aunque sea de la mayor calidad, no te prepara para ser tú un expositor. El hecho de que les digamos, cuestionen, indaguen, es para que se lo queden ustedes. No es para que ustedes con lo que aprenden aquí y buscan un poquito en internet y buscan demás divulgadores y agarran una cierta información sobre entrenamiento, no les da las herramientas para ser un entrenador. Habrá que buscar la manera de prepararse de la manera correcta. Porque como lo menciono, yo en algún momento lo fui. No digo que ejercí, pero yo cuando empecé a aprender de entrenamiento, de nutrición, sentías que lo sabías todo. Sentía que lo sabía todo y de cierta forma llegué a aplicar en mí o en otras personas, no como entrenador, sino juntándome con mis amigos de entrenar. Que si bien ahora sé que tenía un poquito de razón, realmente nunca los puse en riesgo ni me puse en riesgo, pero pudo haber sido el caso porque aún no estaba preparado para realizar esa actividad. Y eso pues es muy común. Entonces, al decir, los invitamos a cuestionar, a informarse y demás, es para precisamente tener la certeza o las herramientas de que nos estamos acercando, estamos cayendo en las manos de personas que nos van a llevar a alcanzar nuestros objetivos de manera segura, para pues
para nuestra salud y poder optimizar esos resultados. Y tener, como dices tú, ese criterio. Que así es. Como lo he mencionado antes, ya bueno, nunca hemos tenido, y así lo digo siempre, el derecho de confiar así ciegamente. Pero si yo ya tengo un criterio, ya tengo una opinión, ya tengo este constructo de lo que puedo creer, que no, que tengo que cuestionar, pues va a ser mucho más fácil identificar esos focos de alarma. Así es. Y proseguir. Vamos a ver un poquito, bueno, ya mencionamos lo que es el término homeostasis. Uh-huh. ¿Cómo podemos relacionar este término relacionado tanto al entrenamiento de fuerza, de ganancia de masa muscular, etcétera, como otros cambios o procesos relacionados a la resistencia o al sistema respiratorio, cardiovascular? Vamos a empezar con lo que es o cómo se manifiesta esta homeostasis en la hipertrofia, en el entrenamiento de fuerza, masa muscular. Ok, aquí vamos a hablar un poquito más en este daño muscular o en el entrenamiento de fuerza y en el entrenamiento de resistencia. Primero, y hablamos de la homeostasis, el equilibrio del medio interno con el medio externo, hablándose o refiriendo al medio interno, pues nuestro organismo. Si lo llevamos a los músculos, para que nuestros músculos funcionen necesitan diversos elementos. Pues en relación a la hidratación, los electrolitos que participan en el proceso de contracción y relajación muscular, estos sustratos o combustibles que mencionábamos para que puedan funcionar, y entre diversos elementos pues que no vamos a especificar. Por eso es importante que tener una correcta hidratación y alimentación, porque obtenemos esos elementos que necesitamos para funcionar adecuadamente y de esa manera se mantiene ese equilibrio muscularmente. Y mencionamos ahorita al inicio, se pierde la homeostasis durante el entrenamiento. De manera correcta. Así, de manera, sí, fisiológica. No tiene que ser hablar de perderse la homeostasis durante el entrenamiento, que es como algo malo o algo que nos va a perjudicar, cuando se está en estos elementos que mencionamos anteriormente de manera adecuada. ¿Ok? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo se representa este proceso? Con microlesiones sobre la célula muscular. Así es. ¿Y qué pasa? Precisamente creándole el contexto de una buena alimentación, de una buena hidratación y llevándolo al descanso, estas microlesiones se regeneran, se recuperan, pero ahora un poquito más grandes y un poquito más fuertes. Ok. ¿Verdad? Te interrumpo porque me quisiera que quedara claro esas microlesiones. Cuando hablamos de microlesiones, son las pequeñitas fracturas, por decirlo así, a nivel celular. Los músculos pues están conformados por fibras musculares, que son la célula, la unidad mínima. La unidad más pequeña, por decirlo así, y esas células están compuestas por proteínas, 5 proteínas principalmente. Cada una de estas proteínas tiene una función específica. Cuando sometemos a nuestro músculo a un esfuerzo, estas fibras y estas proteínas se deterioran fisiológicamente. No estamos hablando en lo que pasa biológicamente, pero que es fisiológico. Y que es positivo y que está bien siempre y cuando sea medido. Así es. Se desgastan y se sufren esas microlesiones, a lo que lo relacionamos con el síndrome de dolor muscular tardío. Se le llama ese dolor que tenemos post entrenamiento, ¿ok? Eso es normal, y que si bien vale la pena aquí mencionar, el referirnos a este dolor post entrenamiento no es garantía de un entrenamiento eficaz o adecuado. Este dolor, ¿a qué me refiero? Precisamente yo lo describo como es una referencia a un daño muscular, a este proceso de microlesiones, pero que no significa nada. Así es. Tu referencia no tiene que ser esa, simplemente está. En cambio, si está pasando y pasando y pasando, ahí sí significa algo y es un foco de alerta, un foco rojo de nuevo, que estoy llevando a mi cuerpo a un daño que no se está alcanzando a recuperar. Así es, precisamente el descanso y la recuperación, y hablábamos dentro de la planificación, no es solo siempre aumentar, porque el desarrollo de las capacidades es ondulatorio, subimos, bajamos. Entonces,
Sí, es una respuesta fisiológica de nuestro organismo, esas microlesiones, estar adoloridos post-entrenamiento, pero no es un indicador de si, ay, coach, hoy entrené tal grupo muscular y no ando molida, como Ajá. coloquialmente se le denomina. Entonces no entrené bien. O hoy entrené súper bien porque no puedo ni caminar. Claro que Bueno, no sí, va no podía relacionado. ni subir las escaleras, etcétera. Así es, ahí no es. Entonces, la referencia es, me veo mejor, me siento mejor y en fuerza y soy más fuerte. Así es. Esas son tus referencias, tuyas, las del entrenador son, tiene mayor cantidad de masa muscular en números, levanta más o puede más repeticiones en números. Ok, entonces, sucede esas microlesiones, ya hicimos esta aclaración. Y luego, durante la recuperación, ahora sí, con esos elementos o factores que hemos mencionado anteriormente, de manera segura y saludable, esas proteínas por las cuales están formados los músculos se van a recuperar y van a ser más fuertes y más grandes, poco a poco y en relación al estímulo que se esté sometiendo. A ese proceso en el cual, de haber dañado las fibras musculares de manera saludable, como les decíamos ahorita, y en el proceso de recuperación las proteínas se hacen más fuertes, más grandes, ese proceso se le determina como hipertrofia muscular. ¿Ok? Que precisamente el concepto es ese, pero que hablando de contexto no es nada más entreno, se fatiga y crece. Sí, También es una hay que abordar otras cuestiones como proteína, como alimentación, la cantidad de energía que sea suficiente, etcétera. No es tan sencillo nada más. Sí, no es tan sencillo como buscamos hacérselos saber, pero pues es partir de eso. Que precisamente a la hora de trabajar un entrenamiento hay que trabajar en la mayor cantidad de silos, controlar la mayor cantidad de variables para tener mejores resultados. Así es, no es tan sencillo como voy, entreno, me duele el músculo y luego soy más fuerte. Ajá, claro que no, muchos de ninguna manera. Alrededor. Y precisamente como mencionas, esto es la hipertrofia muscular que dirige a una recomposición corporal. Así es. Y ahora hablemos de lo que es el entrenamiento de resistencia del sistema cardiovascular, pulmonar. Diste un excelente ejemplo, ¿no? Lo que pasa en el músculo, cómo se degrada y se vuelve a resintetizar, pero ¿qué pasa cuando el trabajo no es de ganancia de fuerza ni masa muscular, sino de resistencia? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo describiría ese daño? O sea, ¿qué pasa? Así como pasa en el músculo que se degrada y se recupera. Ok. Hablando de ejercicios cardiovasculares, resistencia. Aquí en el entrenamiento de este tipo de ejercicios son otros sistemas energéticos, otros combustibles, que si bien nunca trabaja únicamente un sistema, sino en mayor o menor medida en relación a la intensidad y la duración de los ejercicios. Aquí en el de resistencia pues se invierten esos sistemas energéticos. Entonces, para realizar un entrenamiento cardiovascular requerimos que nuestros músculos se obtengan oxígeno y otros nutrientes para funcionar adecuadamente. ¿De dónde obtenemos el oxígeno? De la respiración. Entonces existen diversos factores que nos van a hacer llevar a optimizar esa captación de oxígeno para distribuirla hasta los músculos que lo necesitan. ¿Qué pasa si yo corro 10 kilómetros o intento correr 10 kilómetros y nunca lo he hecho? ¿Qué va a pasar? No voy a poder. No vas a poder, ¿por qué? Precisamente por como mencioné antes, hay ciertos sistemas en los que el organismo es capaz de recuperarse mientras lo hace. Este es el caso. Así es. Yo puedo mantener esta actividad de ir corriendo y mi organismo se recupera a base del oxígeno, pero llega un punto en el que si no me alcanzo a recuperar, llego a mi límite. ¿Y cómo se representa? Precisamente cambiando de sistema energético y presentándome un ardor que me está diciendo, hey, para. Ajá. O por otro lado, si digo, no, me exijo, ¿qué va a pasar? Pues que me desmayo o lo que sea. Así, por ejemplo, te desmayas porque es una manera del sistema nervioso de proteger. ¿Por qué? ¿Qué te diría? O por decirlo de alguna manera, ¿qué prefieres? Seguir corriendo y moviendo tus músculos predominantemente, por ejemplo, de las extremidades inferiores y que todo o la mayor parte de oxígeno
captado se vaya a esos músculos o que los órganos vitales sigan funcionando, porque también necesitan oxígeno. Porque ¿qué pasa si estás un minuto sin que llegue oxígeno al cerebro? O sea, el daño ya Así es. El problema es que ese daño es irreversible, a diferencia del daño en los músculos. Así es. Y de esa manera, pues, nuestro sistema nervioso central tiene ese poder. Se protege de ese Ajá, soy más importante, órganos vitales, a seguir corriendo a los músculos, por decirlo de esa manera. Así que, ¿qué prefieren? Pongan en los comentarios. 1, ganar el maratón de 21 kilómetros de Boston. ¿Quién sabe qué se van a ganar? Pero con una atrofia cerebral, una parte de todo su cerebro ya no va a funcionar y problemas cardíacos por el resto de su vida, ¿o no? O nada. O no ganar. Es únicamente una manera graciosa de mencionarlo. Claro está que las personas que lleguen al maratón pues no van a llegar así de la noche a la mañana, precisamente llevándolo a esa planificación adecuada. Por otro lado, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo corro 5 kilómetros y sí, los corro bien en X tiempo, pero quiero correr o corro 5 el lunes, 5 el martes, 5 el miércoles y así? ¿Qué pasa? Que así como se representó ese daño muscular en el entrenamiento de fuerza, hay daño a tejidos, hay una fatiga representada en tejidos que es necesario se recupere. Y por ejemplo, con el tema de la respiración, hay un concepto que se llama deuda de oxígeno. Así es. Tú al exponerte a actividades que te demanden oxígeno por mucho tiempo, de cierta forma y por no profundizar, te quedas en deuda con tu organismo de oxígeno. Así es. Y tienes que írselo pagando. ¿Qué pasa? Si tú corriste esos 5 kilómetros y generaste esta deuda de oxígeno, a la siguiente que quieras correr, ya no vas a necesitar X cantidad, vas a necesitar X cantidad más el otro 30% que ya le traías de deuda. Entonces ahora, si apenas corriste los 5 kilómetros antes, ahora estás mermado por la fatiga que ya tienes representada en esta deuda. Así es por eso que cuando estamos corriendo y ya no podemos más, ¿qué pasa con nuestra respiración? Cambia, se vuelve más profunda. Porque necesitamos pagar esa deuda, por decirlo así. Mencionaste ahorita fatiga muscular. No sé si en otros episodios ya lo hemos mencionado, pero ¿a qué se refiere el proceso de fatiga muscular? Precisamente, pues, se representa de diferentes maneras, pero es un proceso también de deuda, de degeneración que necesita ser regenerada a base de descanso. Así es. Y dicho con otras palabras, la fatiga muscular es el proceso o el momento en el que se pierde la capacidad de seguir manteniendo la contracción y relajación. Hay fatiga muscular y aunque quiera, no puedo seguir realizando el movimiento. ¿Por qué? Hay una acumulación de ácido láctico, que es un desecho metabólico para obtenemos energía y además desechos. Ese ácido láctico es tanto la concentración en el músculo que hay que ya no puede hacerlo, cambia el pH del músculo. Que precisamente es ese ardor. Y se representa de ese ardor. Eso cuando el músculo arde, quema, es esa acumulación de ácido láctico que ya no me está dejando poder continuar con ese movimiento, y a ese proceso se le denomina fatiga muscular. ¿Okay? Perdemos la capacidad de poder continuar con el proceso de contracción y relajación muscular, y para poder volver a realizarlo necesitamos descanso y recuperación por consecuencia. Que precisamente genero esta fatiga como la mencionas, sí. Y dentro de la sesión, para poder continuar, porque perdí la capacidad contráctil, descanso, me recupero. Ojo, ya no me voy a recuperar a un estado como antes de hacer esa serie, antes de hacer ese ejercicio, pero me voy a recuperar cerca de ahí, repito otra vez el ciclo y me recupero un poquito menos, y así me voy, y ahí yo voy acumulando esa fatiga de toda la sesión, de la cual me voy a recuperar después de la sesión. Así es, a eso vamos. Y por ejemplo, si no tenemos estos descansos durante sesión, entre grupo muscular y todo lo que hemos estado mencionando, podemos presentar o pasar de lo normal o de lo fisiológico o aumentar el rendimiento a un estado de sobreentrenamiento.
Que Y se convierte en patológico. se convierte en patológico, que no, sobreentrenamiento no quiere decir que voy a ser súper atleta o potenciar mis capacidades. Es un proceso que perjudica, que ya no alcanzamos a recuperarnos precisamente como el ejemplo de esta deuda de oxígeno que decías, quedas debiendo y podemos llegar a una fatiga crónica. Este proceso que les mencionábamos de perder momentáneamente la capacidad de seguir realizando el movimiento y que con la recuperación se restablece y podemos continuar. Una fatiga crónica, pues aunque descansemos, aunque ya no entrene 3 días, el grupo muscular no se va a recuperar y ahí es patológico ya. Y que se representa, aparte de que eso va relacionado, por ejemplo, a una atrofia, hay otras cosas como lesiones más graves, sí. enfermedades, etcétera. Infinidad de afecciones. Únicamente pues estamos buscando ejemplificarlo de una manera sencilla. Que por eso volver a lo que estamos predicando desde un inicio, hay que acudir al profesional que esté preparado, porque hay muchísimas consecuencias que en el mejor de los casos va a ser no tener beneficios, que sí los tendrías con un profesional. O una lesión muscular. Que puede trascender muchísimo más. Así es. Uh-huh. Y precisamente pues mencionamos, ¿no?, los cambios que suceden tanto en el entrenamiento de fuerza como en lo cardiovascular, la respiración, y precisamente porque estas dos capacidades son las que más se suelen entrenar. Y no sé si a ti te quedó algo por decir, algún punto que quieras tocar antes de pasar a la conclusión. En relación a estos cambios fisiológicos al entrenamiento de resistencia, mencionamos sí como que lo malo o lo que va a pasar si no descansamos adecuadamente o si pensamos que podemos hacer estos tipos de ejercicios indiscriminadamente o sin tener una planificación adecuada o una prescripción adecuada. Hablamos de la deuda de oxígeno y de que nuestro sistema nervioso se protege porque necesita sí o sí ese oxígeno para funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, ahora sí, lo bueno de hacerlo adecuadamente. ¿Qué pasa si tenemos una planificación adecuada de este tipo de ejercicios? Al igual que en el desarrollo de los músculos, de la hipertrofia muscular, en este sentido, los sistemas que se van a potenciar o desarrollar y generar esas adaptaciones fisiológicas, esas mejoras, el sistema respiratorio y cardiovascular. ¿Por qué? Necesito una mayor cantidad de oxígeno para que mi cerebro no se esté peleando con mis músculos, a ver quién tiene que recibir ese oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Desarrollamos la capacidad de captar una mayor cantidad de oxígeno en una inspiración y de igual manera expulsar una mayor cantidad de dióxido de carbono y otros desechos con una expiración. ¿Qué quiere decir? Se hace más eficiente este proceso de respiración. Tanto la cantidad que puedo, la frecuencia que puedo y la cantidad ya dentro de los pulmones que se utiliza. Así es. ¿Y eso? Que sí, que se utiliza. ¿Por qué? Y que no solamente, no es como decir, pues me crecen los pulmones, porque no es así. Los pulmones no son unos órganos contráctiles, a diferencia del corazón, por ejemplo. Pero sí, los músculos respiratorios que tienen función en este proceso de respiración. ¿Qué quiere decir? Nuestros músculos, siendo el diafragma el principal, que ayuda a mover la caja torácica para que entre y salga una mayor cantidad de aire de nuestros pulmones, se va a eficientar y en colaboración con el sistema cardiovascular, pues ¿quién va a mandar ese oxígeno o esa sangre oxigenada a nuestros músculos que lo requieran? El corazón se hace más fuerte. En un latido puede expulsar o eyectar una mayor cantidad de sangre oxigenada hacia los tejidos, hacia los músculos que lo demandan. Entonces esas dos adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de resistencia son, digamos, los beneficios que vamos a obtener con este tipo de entrenamiento. Me río porque siento que no te he dejado hablar. No. Estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y iba a mencionar un ejemplo y dar una relación, que algo que se piensa mucho es que si yo voy a correr, voy a desarrollar la musculatura de mis piernas. Y aquí está el ejemplo perfecto para explicar por qué no es así.
Ok. Si yo quiero seguir corriendo, independientemente de cuánta masa muscular tenga en mis piernas, es irrelevante. Las piernas siempre tienen la fuerza para dar un trote suave. Las funciones que se ven sesgadas son precisamente los pulmones y el corazón. Entonces, si yo quiero si yo quiero correr más, a mi cuerpo le vale, o sea, no le importa lo que esté pasando en mis piernas, lo que le interesa es una mejor eficiencia pulmonar y del corazón. Entonces, nada más me pareció un momento perfecto para meter esta idea que la veo mucho, es que no hago pierna porque fui a jugar fútbol, porque fui a correr, porque fui a la bici. Entonces, entender que es completamente particular el desarrollo de fuerza con el desarrollo de esta otra capacidad. Que si bien, obviamente, si vamos a correr, a la bici, a jugar fútbol, estamos estimulando nuestros músculos de las extremidades inferiores y están trabajando porque son los que se encargan de moverla, pero que no se relaciona con el desarrollo de la masa muscular. Por eso es importante el complementar los tipos o las capacidades en los entrenamientos. Y precisamente hablando de la relación del entrenamiento de fuerza con el desarrollo cardiovascular, la importancia de trabajar ambos es tan simple y sencilla que si yo quiero trabajar fuerza y mi base de pulmones y corazón aeróbica no me alcanza, no me alcanza, no me voy a recuperar igual. Por otro lado, si yo estoy entrenando y en el momento de mi recuperación tengo unos pulmones y un corazón en un estado óptimo al nivel de mi capacidad de fuerza, entonces mi recuperación va a ser mucho más rápida y mucho mejor, tanto dentro de la sesión como fuera de la sesión. Es por eso que es tan importante, no nada más empujar la línea lo más que puedas en una sola capacidad, porque a diferencia de muy pocas que sí se llegan a ver un poquito contradecidas entre sí, el 99% de tu desarrollo como atleta, como deportista, como persona, tiene que ir de la mano de varias capacidades. Así es. ¿Cuántas veces has escuchado? Ay, a mí no me gusta hacer cardio. Ay, siento que se aflojan mis piernas. Ajá, no, el cardio es para flacos. Ajá. Eso lo escuché estuvo muy de moda. No hago cardio porque pierdo masa muscular. O pensando que las personas haciendo mucho cardio o haciendo 1 hora de cardio al terminar el ejercicio de pesas, ya voy a estar esbelta. Uh-huh. Que no tiene relación, no es ni mucho ni poco, nos va a garantizar. Es una prescripción adecuada por profesionales. Es a lo que queremos llegar con esto. Y precisamente eso, o sea, y lo mencioné, creo que fue en el episodio pasado, el término de funcionalidad. Ajá. Okay. No es ser funcional porque hago clean and jerk y soy el mejor haciendo clean and jerk. No, o sea, es ser funcional que tengo tanto la fuerza como la resistencia, como la velocidad, como el equilibrio, como la orientación, a un nivel parecido entre todas. Y no nomás, y pasa mucho este ejemplo de, me veo súper atlético, tengo tanta cantidad de músculo a un porcentaje de grasa bajo, pero intento correr, intento practicar un deporte y sí pasa, me veo tronco, me veo lento. Pero por otro lado, vemos ejemplos de alguien que ni pareciera que hace ejercicio, ni pareciera que hace deporte, y te agarra un balón de básquet, un balón de fútbol, y es una cosa completamente espectacular. Pero ¿qué pasa? Si esta persona con este músculo y esta estética también trabajara sus otras capacidades, se puede seguir viendo igual, pero en la práctica, en la acción, sería mucho mejor. Y esta otra persona que tiene sus capacidades coordinativas, su resistencia por los cielos, le metes un trabajo de fuerza y de resistencia, también todas sus capacidades, su habilidad se va a ver potenciada. ¿Por qué? Porque precisamente toman un hilo y lo estiran para un solo lado. Así es. Pero lo vemos en ese ejemplo, no sé cómo se llama, es un tipo de diagrama que es como ponle un pentágono con un puntito en cada capacidad. Uh-huh. Y en un lado, pues este casi llega a la orilla del círculo, el otro está más lejos. Si tú, al estirar varios puntos, aunque no los lleves al límite, abarcas una superficie mucho mayor que si nada más estás en un círculo pequeño y llevando el hilo hacia un solo lado. Así es un ejemplo muy, muy apropiado para a lo que queremos llegar. Hasta aquí, no sé si tengas algo más que decir y pasamos a la conclusión. Adelante.
Aquí como conclusión nos gustaría nada más mencionar la diferencia entre descanso y recuperación. Creo yo que hasta este punto ya es claro. Hablamos de el descanso, son el proceso o los medios que nosotros vamos a dar para la recuperación, llámese el sueño, la calidad de sueño, la relajación, el descanso físico y mental que mencionábamos, y de las distintas estrategias o medios que utilicemos para poder propiciar a una recuperación adecuada. ¿Ok? Que me gusta que hables de eso, de la relajación físico-mental, porque de hecho yo puedo relajar mi mente mientras estoy trabajando físicamente, y puedo relajar mi cuerpo mientras estoy activo mentalmente. Y ahí va otro tema, o sea, no es nada más me acuesto como una papa y este es mi estado de relajación. No, me acuesto como una papa viendo una clase, viendo esto, aprendiendo, y mi cuerpo está inactivo, está relajándose. Si bien a la hora de la noche pues voy a estar cansado mental y físicamente, pero separar pues también es importante hacer el énfasis de que puedes descansar una cosa mientras trabajas la otra. Así es. Y la recuperación. La recuperación es ya lo que hace el cuerpo, quieras o no, y lo va a hacer mejor o peor dependiendo del contexto que tú le hayas puesto, de las condiciones que le hayas puesto. Pero así de una herida, tú no eliges, me voy a curar o no. No. El cuerpo, si tienes una herida grande, va a dejar de hacer todo lo demás para hacer esto que es urgente. Lo mismo con cualquier otro proceso al que lo hayas expuesto, llámese entrenamiento, lo que sea, cualquier fatiga, deja de hacer otras cosas para priorizar su bienestar. Así es, eso creo que está muy claro hasta ahí. Y el siguiente punto es la importancia del descanso entre sesión. Pues ya lo mencionamos, la importancia es que simple y sencillamente, si no hay un descanso mínimo, de preferencia adecuado, no va a haber un proceso de desarrollo, porque el cuerpo no tiene la capacidad o no le interesa desarrollar si lo que necesita es estar recuperando para estar preparado para una situación de emergencia. Primero se prepara para la emergencia y luego te puede dar tu capricho de verte un poquito mejor. Así es, básicamente pues a eso refiere, la importancia de la prescripción o la planificación adecuada de no entrenar o no hacer ejercicios para abdomen todos los días, por ejemplo, porque pues va a estar nuestro organismo más preocupado en alcanzar a recuperarme con la deuda que tengo, por decirlo así, que ayudarme a desarrollar esta musculatura en este ejemplo. Entonces, y como último punto, ¿qué podemos hacer para eficientar esta recuperación? ¿O qué regalito le damos a la gente? ¿Qué puntos les damos a tomar en cuenta para crear esta situación en la que descansan para que se puedan recuperar mejor? Ok, en relación a estas formas de eficientar la recuperación, claro, va el descanso, ¿sí? Ya nos dirás algunos tips o formas, no sé si las tengas en mente de momento. Yo lo quiero atribuir o relacionar a la alimentación, a la hidratación, que también pues siempre relacionamos el hacer ejercicio, pero también tener una buena o correcta alimentación y hábitos saludables en general, y que estos hábitos saludables se atribuyen de higiene, desde la postura, por ejemplo, el descanso, calidad de sueño, mencionábamos salud también mental y entre muchas otras cosas, pero yo sé perfectamente a lo que te vas a referir y tienes toda la razón. No nos damos cuenta de ese factor tan relevante que es tu área de especialidad, que es la hidratación. La hidratación, pues sí, es tan importante que estamos conformados mayormente por agua. Todas nuestras células, sin importar la función que tienen, funcionan fisiológicamente en un medio acuoso, en agua como tal. Si hay un déficit en este porcentaje de agua, hay una alteración fisiológica y las células no funcionan adecuadamente, con algo tan sencillo. Y siempre lo digo, el tener sed, ya estamos... ¿Qué refiere a eso? Tener sed no es síntoma de nada más que ya un proceso
pequeñamente avanzado de deshidratación. Así es. ¿Qué quiere decir con esto? Debemos de tomar agua, tener ese hábito de siempre traer consigo una botella con agua o acceso a, que pues en todas partes lo tenemos, porque debemos de tomar agua antes de sentir sed. El sentir sed ya es un síntoma de deshidratación, el más leve que hay. Como para resumirlo, la sed no es voy a necesitar agua, la sed ya estoy necesitando agua, y si conforme pasa el tiempo estoy dejando de hacer cosas que necesito, porque el agua es fundamental dentro de nosotros. Y también darle el ejemplo de que no nada más es agua. Así y por eso hay que acudir al profesional. Por eso hablamos de hidratación, no de tomar agua. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nada más es agua, es qué clase de agua, qué contenido tiene esa agua y qué necesito yo para que dentro de mis células el proceso que hace el agua se desarrolle de una mejor manera, que básicamente son los minerales. Electrolitos, así es correcto. Entonces ya hablaremos y nos tomaremos el tiempo de hablar de una hidratación adecuada y todo lo que esto conlleva. Y ya. Y pues como mencionaste, ¿qué les puedo dar relacionado al descanso? Es uno, el mejorar la calidad de sueño, que ya en el episodio anterior mencioné algunas cosas, creo que pueden funcionar. Otro, y creo que es el más importante, es no descansar de más, ni tampoco descansar de menos, hablando únicamente dentro del entrenamiento. ¿A qué voy con esto? Está más que comprobado que es mucho mejor entrenar 2 veces un músculo a la semana que una vez. ¿Por qué? Porque si yo entreno pierna el lunes, no sé ni cuántas horas son 24/7, pero tienen que pasar 7 días completos para que yo le vuelva a poner un estímulo a mis piernas. Todo ese tiempo en el que ya me fatigué y me recuperé, todo ese tiempo se queda en una línea que no estoy aprovechando. Así es. Y que precisamente se trata de, si mi sesión consta de 20 series en la sesión de pierna, ¿por qué no hago 2 sesiones de 10? 1, no me voy a andar cayendo del dolor de piernas al otro día, es mucho menor. 2, estoy aprovechando la ondulación precisamente del proceso de fatiga y recuperación mucho mejor. Y nada más eso, o sea, tomar en cuenta que normalmente no diría algo así de contundente, pero eso de entrenar un split semanal de un solo músculo cada día ya quedó bastante obsoleto y bastante sepultado, dado a casos puntuales como un desarrollo superior en algún músculo en que no te interesa desarrollarlo, etcétera. Pero si hablamos de estética, pues básicamente eso, no descansar de menos, pero tampoco descansar de más. Y con eso concluimos. Efectivamente, esperemos les haya gustado, déjenos un me gusta, compártanlo con las personas que crean que les puede servir. Así es, sobre todo un me gusta, que no les quita nada. Y si tienen más de una cuenta, 2 me gustas, 3 me gustas, y sí, compartirlos, agradecerles su apoyo a los poquitos o muchos que nos vean, que para nosotros son muchísimos, no esperábamos esto. Y nuestra motivación de la semana fue el comentario. Hemos recibido comentarios de amigos, familiares, amigos de conocidos, etcétera, pero recibimos esta semana un comentario de un desconocido que no hay forma ni que no hay una conexión para nada, no hay una conexión, y la verdad que gratificante, y es un solo comentario. Entonces esa ha sido nuestra motivación extrínseca, que precisamente ese era nuestro como dilema. Nos está viendo gente que no nos conocía ya de antes, o que no nos conoció por recomendación, y al parecer sí. O que no nos están viendo por hacernos el paro. Y que es muy gratificante. Entonces, muchas gracias por eso. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, 6 p.m, espérennos. Así es. Y nada, agradecerles y desearles una bonita... Cuando salga este episodio ya pasó Semana Santa. Así es. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Mi nombre es Omar Guerrero. Abril Gómez. Y hasta luego.